tal, chicos? Espero que estén bien todos. Continuando con lo prometido, hemos prometido pues EDIPUC, asuntos académicos, especialmente la sección de concreto armado 1, hacer pues todo un temario de videos asíncronos sobre todas las semanas que se va a tocar en el curso de concreto armado 1. Pues empecemos. Mi nombre es Aldair Álvarez y haciendo pues un poco de un recordaris de lo que hemos hecho pues la vez pasada en el primer video. Hemos visto pues la importancia de las cargas, la importancia de los sistemas estructurales que existe hoy en día, la transferencia de cargas, en este caso cargas gravitacionales o verticales, cómo van las cargas hacia el suelo. También hemos visto pues los propiedades de las componentes del concreto armado, que es pues el concreto mismo y el acero. El concreto, los cambios volumétricos que conlleva pues el concreto, el acero, sus propiedades, módulo de elasticidad, su diagrama de deformación, en el concreto el tipo de cemento, y hemos visto también un poco de ejemplo de análisis estructural en el sistema de idealización, todo ello. Ahora ya teniendo eso como base, nosotros ya pues en estos capítulos 4 y 5 ya se va a entrar en el tema de propiamente dicho de diseñar pues elementos de concreto armado. En este caso lo más simple es elementos sometidos a flexión. Entonces vamos a hacer un poco de introducción, los requisitos de resistencia, proceso de diseño, esfuerzos a flexión, porque flexión pues es el más simple para diseñar, tipos de falla y diseño por flexión para una sección rectangular. Introducción. Pues para diseñar debemos de saber qué es en sí diseñar, pues ya acá tenemos una bonita reflexión, una bonita definición que dice: diseñar es determinar las dimensiones y características de los elementos que conforman una estructura. Puede ser pues una viga, una vigueta, una columna, un muro, concreto armado o albañilería, una cimentación, una viga de cimentación, una platea, zapata combinada, cualquier elemento estructural. Luego dice que según los esfuerzos que éstas actúan en ellas para que durante su vida útil cumpla con su funcionalidad. Se debe diseñar para que el comportamiento de la estructura bajo condiciones normales sea satisfactorio y de un costo dentro de los límites económicos aceptables. Esto es muy importante, ya que, bueno, en mi caso he visto varios diseños estructurales en concreto armado que del costo-beneficio no hay pues una igualdad. He visto varios diseños muy caros que si habiéndose hecho pues un buen análisis, buen diseño, si hubiera bajado este tema económico, que sí se puede, claro está. ¿Cuáles son los pasos previos pues para realizar un diseño para cualquier elemento estructural? Acá tenemos 4 ítems. El primero es pues estructurar. Como nosotros sabemos, el arquitecto es el que nos manda la configuración pues arquitectónica de las áreas. Puede estar pues la cocina, puede estar pues el baño, puede estar pues el estacionamiento, la sala de espera, el hall, los cuartos. Entonces nosotros como estructuralistas o diseñadores tenemos que estructurar dónde van a estar pues los elementos estructurales, como un muro, unas placas, una columna, dónde van a estar ubicados. Eso es lo que es la estructuración, y predimensionarlas, pues darles algunas dimensiones en las secciones.
Luego de ahí, pues, realizar un modelo o idealización de la estructura. Por ejemplo, ahora acá nos va a ayudar bastante, pues, los programas, los software computacionales, que ahora hay bastante y son muy potentes. Luego, definir los estados de cargas al que estarán sometidos la estructura y metrar las cargas. Ya lo idealicé, por ejemplo, tengo mi pórtico A, son 3 pisos, este es el eje A. Entonces tengo mi pórtico A, 3 pisos. Esto, ¿qué cargas van a resistir? Pues no. Tengo carga muerta, carga viva y por ahí pues la carga de sismo. Puede aquí incluirse cargas de viento dependiendo pues de la altura del nivel del mar, pero estas 3 son las más básicas. Y con esto puedes metrar y ya tengo las cargas que van a soportar. Entonces, ya teniendo las cargas, teniendo las dimensiones y la idealización, ya yo puedo hacer pues un análisis estructural donde acá me da pues el tema de los esfuerzos. Como ya sé que va a haber pues una carga distribuida por acá igual, y carga de sismo, por ejemplo, acá va a haber, ¿no? Entonces, ¿cómo se comportan mis elementos estructurales o qué esfuerzos de solicitación bajo estas cargas? Entonces, yo tengo que interpretarlas y conocer, pues, su comportamiento estructural. Entonces, bajo estos esfuerzos, yo ya puedo diseñar, saber, pues, cuánto acero requieren, porque el acero es lo que nosotros vamos a diseñar. Aquí es un claro ejemplo, por ejemplo, esta es una viga, por ejemplo, de cualquier nivel, y vemos cómo esto, bajo las cargas, por ejemplo, acá vamos a poner, es una viga, y está pues bajo cargas de gravedad distribuidas, y acá, por ejemplo, acá hay una columna, otra columna y otra columna, ¿no? Entonces vemos que esto sería así su diagrama de deformación, que también es importante, pues, porque nos ayuda a ver dónde se están generando los esfuerzos. Sabemos que en una viga existe pues el eje neutro pues es la que no se deforma, la que tiene la misma longitud, no se acorta ni se alarga, y tenemos la fibra superior y la fibra inferior. Vemos que, por ejemplo, en este tramo primero, acá, vemos que en la fibra superior hay fisuras, mientras que en el tramo central, en la fibra inferior, tenemos también fisuras. Pero ¿qué pasa en el tramo central y en la fibra superior? No hay fisuras. ¿Y esto es por qué? Porque vemos claramente que como es un acortamiento, acá se está formando así. Entonces vemos acá que hay en el tramo central, hay un acortamiento en el tramo, en la fibra superior, mientras que en la fibra inferior hay un alargamiento. Entonces, cuando hay un alargamiento, ¿qué indica? Tracción, mientras que en la fibra superior hay un acortamiento que indica compresión. Entonces, nosotros sabemos que el concreto es pues muy resistente a la compresión. Es por eso que en el tramo superior no existe fisuras, porque está compresión, mientras que en el tramo central, la fibra inferior, hay tracción. Tracción es pues, el concreto es muy débil para la tracción, y hemos visto en las propiedades que es casi
un mínimo que resiste. Entonces, como hay tracción y el concreto no soporta bien esto, se generan las fisuras. Lo mismo pasa para estos puntos en los nudos, pero caso al revés, ya que acá vemos que esta parte se está alargando. En la fibra superior hay tracción. Tracción, ¿por qué? Porque hay un alargamiento, mientras que en la fibra inferior hay un acortamiento, que es compresión, tracción. Miren cómo cambia. En el tramo inferior, en el tramo central de la viga, hay compresión y tracción, mientras que en el tramo cerca al nudo hay tracción y compresión. Cambian los esfuerzos. Es por eso que se genera arriba en la fibra superior las llamadas fisuras a causa de las tracciones. Entonces podemos decir que cuando hay una viga que está sometida a momentos, se generan pues tracciones y compresiones. Y si hay tracción, me genera fisuras. Y esto pues claramente se puede identificar en un diagrama de momento flector, que es muy importante, que nosotros pues en análisis estructural lo hemos visto bastante, como ayer pues este diagrama de momento flector. Este es como el eje neutro, la mitad, acá es negativo y positivo. Entonces, si es negativo, ¿qué me indica? Que en la fibra superior hay pues tracción. Si hay momento abajo, si es positivo, me indica en la fibra inferior que hay tracción. Igual acá, tracción, 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 tracción. Fibra superior, fibra inferior. Y claramente vemos pues dónde se generan pues las fisuras. Entonces es muy importante hacer pues este diagrama. Y además que nos da la magnitud de los momentos, ¿no? Una cantidad, por ejemplo, pues mi momento acá me puede salir, por ejemplo, 15 toneladas metro. Entonces con estas 15 toneladas metros yo puedo diseñar cuánto de acero voy a requerir para esta parte. O cuánto de cuantía voy a requerir para esta parte. ¿No? Igual para este tramo, para el tramo central, acá el tramo del nudo, igual para acá. Es muy importante este. Y pues todo diseño pues se tiene que plasmar en un buen detallado. Por ejemplo, que tenemos el diseño de una losa, de un sistema de piso, que es vigueta, losa aligerada de viguetas. Tenemos de 17, tenemos de 20 y de 25 centímetros. Como les dije, esto se plasma en un detallado, en unos planos de detalle. Pero acá quiero hacer un llamado o hincapié en el tema de que ahora, pues actualmente ya los software han evolucionado, están software muy capaces y potentes, donde nos permite pues ver el tema del detallado en 3D, mientras que antiguamente hasta la actualidad se lleva con planos 2D en el tema del AutoCAD, todo en 2D. En 3D es más beneficioso porque tú lo vas a ver pues virtualmente en 3D, el tema de los aceros como acá. Entonces para un diseñador y para el tema del constructor va a ser muy importante. ¿Para qué? Para que nosotros lo que planteamos con planos de detalle se haga igualito como nosotros hemos pensado, se haga esto en obra pues. Ya que en planos 2D hay esa inquietud, esa incertidumbre, mientras que en 3D y en esto no, pues ahí ya nos damos un factor de seguridad más pues a favor de nosotros. Esto pues tiene que ver con la metodología BIM, que ahorita pues está muy hablado, tema del BDC,
que no es parte del curso, pero es importante de que sepan. Ya, pasemos pues a los requisitos de resistencia y de servicio. Cada elemento estructural o la misma estructura pues está pues sometida básicamente a dos estados. O sea, hay dos estados donde va a fallar, el estado límite último y el estado límite de servicio. Y ahí adicionalmente se puede agregar pues, los estados límites especiales que ocurren de vez en cuando. Hablemos de los estados límites, límite último. Nos dice que es el colapso parcial o total de una estructura. Colapso parcial o total de una estructura. En el diseño debe tener una probabilidad muy baja de ocurrencia. Son pérdidas de equilibrio, rupturas o agotamiento, colapso progresivo factible. Que en los ejemplos vemos que, por ejemplo, acá tenemos una viga de ensayo que cuando llega pues al estado límite último, sería nuestro primer estado último de estudio, primer estado de estudio, vemos cuando hay pues una pérdida parcial, hay una pérdida parcial en la fibra superior. Entonces ya cuando existe esto, ya estamos en el estado límite último. Por ejemplo, acá la vivienda se cayó igual, acá se colapsó totalmente, entonces estamos en un estado límite último. Ahora tenemos como segundo estado el estado límite de servicio. Acá dice que no involucra colapso parcial o total, o sea, no va a haber colapso parcial ni total, pero sí involucra un mal funcionamiento de la estructura bajo cargas de servicio. Mal funcionamiento de la estructura bajo carga de servicio, no hay pérdidas de vida, mientras que en el estado límite de último vemos que hay pérdidas de vida. Mira, acá pues se cayó y cuántos habrán muerto, pues no. En el estado límite de servicio no hay eso. Son de ocurrencia muy mayor probabilidad de ocurrencia. Tenemos como ejemplo las deflexiones excesivas, las fisuraciones excesivas, corrosión de refuerzo y vibraciones indeseables o excesivas. ¿Cuántos nosotros hemos visto pues en nuestros techos varias fisuras? ¿No? Fisuras pues por cambio volumétrico, no ha habido una malla de temperatura, y pero nuestro techo no se cae, está ahí bien, pero esta fisura nos da pues un mal funcionamiento. Imagínense que llueva, viene el tema de goteras, todo, entonces un mal funcionamiento. Y estamos hablando de estado límite de servicio. Vemos acá esta fisura de este muro. Vemos acá el tema de fisuras también, ¿no? Fisuras. También puede ser deflexiones excesivas. Acá un puente está en el mar, las correcciones excesivas por tema de agua del mar, que es muy alta en sales. Pues tenemos dos, estado límite último y estado límite de servicio. Y los estados límites especiales tienen una baja ocurrencia, como les dije. Dice pues daños ocasionados por cargas en condiciones inusuales, mientras que estos son condiciones usuales bajo cargas de servicio que siempre van a estar, que diseñamos con esta, igual para la resistencia al límite último. Estas son pues condiciones inusuales como un terremoto, incendios, inundaciones, huracanes, explosiones, colisiones de vehículos, etc. Acá podemos ver el sismo, el de Pisco, ¿no? Mira acá como todo un piso se cayó. Acá también tema de un sismo, mira cómo se raja, se daña a la hora de vibrar, choca pues con las estructuras aledañas. Igual acá este puente, pues
colapsó, ¿no? Bajo situaciones especiales, estados límites especiales, inusuales. Entonces, de las cuales los dos primeros son importantes y usados para el diseño. Entonces, yo ya sabiendo que existe un estado último, en tema de ruptura y en tema de mal funcionamiento bajo cargas de gravedad, cargas usuales, cargas de servicio, yo voy a tener también dos diseños. Diseños por resistencia máxima, que sería la resistencia última, que sería el caso 1 del estado que hemos visto, y el diseño por esfuerzos admisibles, que sería el estado límite de servicio, último de servicio. Entonces tenemos ya dos diseños o dos teorías para nosotros diseñar, ¿no? Entonces mira, el primero, diseño por resistencia máxima. Se trabaja con cargas amplificadas para que la estructura pueda incursionar en el rango inelástico. Se relaciona con el estado límite, lo que les decía. Mientras que por esfuerzos admisibles se trabaja con cargas de servicio para que la estructura se comporte en el rango elástico y esta se relaciona con el estado límite de servicio, lo que les dije. Entonces acá tenemos diferencias. En resistencia máxima se trabaja con ¿qué? Cargas amplificadas. Entonces yo cuando voy a hacer mi metrado, esas cargas que obtengo los tengo que amplificar. Mientras que si yo diseño por esfuerzos admisibles, el metrado que hago y obtengo mis cargas, no los tengo que amplificar, tengo que trabajar con cargas de servicio tal como están. Ahora, tengo que, también si diseño por esfuerzos admisibles, tengo que trabajar en el rango elástico. Mientras que si hago mi diseño por resistencia máxima, incursiono en el rango inelástico. ¿Y esto qué es? Pues nosotros sabemos pues que el concreto, pues en nuestro diagrama de esfuerzo y deformación, tenemos una linealidad al comienzo, ¿no? Una linealidad. Y luego de acá ya pues pasa a un tema de rango no lineal. Entonces tenemos dos partes. El tema lineal, que sería elástico, ¿por qué? Porque pues está bajo la ley de Hooke. Mientras que tengo una parte de un rango inelástico, que sería pues lo no lineal. Entonces, importante, diferencias. Diseño por esfuerzos admisibles trabaja en la parte elástica y resistencia máxima última trabaja en la parte inelástica. Tengo estos dos diseños. Acá lo que les comentaba, un poco pues sobre el diseño de esfuerzos admisibles. Se asume que el comportamiento elástico del acero y del concreto pues son elásticos. Lo que también les dije, el análisis y diseño se hace con cargas de servicio sin amplificar y pues acá tenemos, se trabaja con estos límites máximos. Mientras que yo sé pues que mi concreto pues llega a una resistencia FC a los 31 días, yo para asegurarme que trabaje en el rango elástico, debo de asegurarme que mi máximo debe ser 0,45, o sea, el 45% que más o menos por acá debe estar, pues, ¿no? Por acá. No, estoy mal, esta es la etapa elástica, entonces más o menos por acá, ¿no? El 45% debe estar en este rango, trabajando el diseño que yo haga por esfuerzos admisibles. Y el acero fluye acá, pero yo tengo que trabajar con 50%. Entonces, bajo estos dos, tengo que trabajar y hacer pues mi diseño.
y pues las cargas actuantes, los momentos flexionantes se calculan pues en comportamiento elástico lineal, igual como lo hacíamos en análisis estructural. Resistencia por diseño por resistencia, lo que les decía, pues se trabaja pues con la incursión al rango no lineal, tanto para el acero y para el concreto, ¿no? Acá dice, las secciones de los miembros de la estructura se diseñan tomando en cuenta las deformaciones inelásticas, ¿ves? Las deformaciones inelásticas para alcanzar la resistencia última, o sea, el concreto a la resistencia máxima y generalmente el acero en cedencia o fluencia, pues, ¿no? Ahora, acá también algo importante, se calculan los momentos igual que los esfuerzos admisibles bajo un comportamiento lineal, elástico lineal, como lo hacemos en análisis estructural, pero nosotros debemos de amplificarlo, los factores de carga, para obtener valores máximos. Esas serían las diferencias. Ahora, ¿cuál de estos dos diseños es pues los más usados o el más satisfactorio? Y pues se tiene que en la actualidad, convencionalmente en concreto armado, se utiliza el método por la resistencia última. Eso es lo más usual. ¿Por qué? Porque pues hay un buen comportamiento dúctil. Se ha visto en las experiencias de sismos anteriores que trabaja muy bien. Claro, si está pues diseñado bajo esta metodología, ¿no? Mediante el cual empezamos a diseñar en base al predimensionamiento las secciones, los elementos y luego el acero se calcula lo que vamos a hacer nosotros para los estados límites últimos de ruptura o agotamiento bajo la acción de las cargas últimas o amplificadas. Ahora, como les dije, el diseño por resistencia última es el más aceptado, pero el diseño por esfuerzos admisibles, no hay que dejarlo de lado, va a depender del tipo de estructura. Por ejemplo, acá tenemos, ¿ves? Pero es necesario verificar que la estructura diseñada por el método de resistencia, que es la más usual, tenga un buen comportamiento bajo cargas de servicio, aceptando un rango de fisuraciones o de vibraciones o de deflexiones. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que mientras nosotros diseñamos bajo esta metodología de resistencia última, no nos da la seguridad de que bajo cargas de gravedad o cargas de servicio tengan un buen comportamiento. Entonces, yo tengo que hacer pues un análisis bajo estas cargas de servicio, bajo esfuerzos admisibles, para ver pues que funcione bien. Por ejemplo, en viguetas. En viguetas siempre se hace pues el tema de cálculo de deflexiones. ¿Bajo qué? Bajo esta metodología pues de esfuerzos admisibles. Entonces, si yo tengo mi vigueta y hago mi diseño por esfuerzos admisibles, tengo que verificar mi deflexión, que sea aceptable. Y si es aceptable según la norma, dice, creo que es la luz libre entre 360. Si esto es aceptable, ya pues está ok pues mi diseño, ¿no? También les dije que va a depender. Por ejemplo, si tengo que diseñar reservorios de concreto armado o algo similares, el estado límite de fisuración o de cargas de servicio es tan importante como el estado límite último. Son tan importantes. Entonces va a depender de la estructura que diseñemos, ¿no? Por ejemplo, si es reservorio, no se deben de rajar. Jamás se deben rajar porque contienen pues líquidos, ¿no? Como les dije, se prefiere el diseño de resistencia. ¿Por qué? Porque tiene una falla dúctil. Más adelante vamos a ver que es una falla dúctil.
que es muy importante pues para que trabaje, tenga un buen comportamiento bajo eventos sísmicos, ¿no? Y más nosotros que Perú pues está en una zona altamente sísmica. También dice que el diseño por resistencia máxima utiliza con mayor eficiencia los refuerzos y se pueden utilizar peraltes muy pequeños comparativamente a los que resultan con el uso de diseño de esfuerzos admisibles. Esto también que nos quiere decir que es más económico, ¿no? El tema de ductilidad. Por resistencia máxima permite al diseñador evaluar la ductilidad de la estructura en el rango inelástico. Es muy importante el rango inelástico porque nosotros permitimos daño y esto es la filosofía pues de la E030 que nos dice pues toda estructura que vamos a diseñar vamos a permitir daño bajo eventos sísmicos para para no pues gastar económicamente, porque si diseñaríamos, si tendríamos pues toda la plata del mundo, haríamos pues una placa acá, una placa acá, una placa acá, una placa acá, ¿no? Y una pequeña abertura que sería nuestra puerta, ¿no? Pero no es funcional, ¿no? Y es muy costoso, todo va a ser placas. Entonces, como no es económico, la norma pues dice que vamos a permitir daño para disipar pues energía. Y esto es lo que nos habla la etapa en la etapa inelástica pues. Como les dije, el método de resistencia pues es el más aceptado y como les hablé, se trabaja con cargas amplificadas. Pero estas cargas amplificadas, ¿cuánto es? Pues acá tenemos 5 combinaciones. Tenemos carga muerta, que es carga muerta, luego tenemos carga viva y cargas de sismo. Entonces, estos son pues nuestros factores de amplificación. Ahora vemos que la carga de sismo no tiene. ¿Por qué? Porque la E030 ya pues en el cálculo de nuestra cortante basal incluye este tema. Por eso acá le pone 1. Entonces tenemos 5 combinaciones que va a ser pues nuestra carga última. Ya, ahora también es importante pues conocer pues que nosotros vamos a tener inexactitudes en tema pues de construcción, en temas pues de cálculos, de dimensiones, un mal aploma, cuando aploman pues por ejemplo una columna por ahí, el supervisor no está y el maestro aplomó mal, todo eso. Entonces hay un factor de reducción de capacidad que es como un factor de seguridad que prevé todo esto que les dije, pues las inexactitudes. Entonces dice, por lo tanto será necesario contar con una resistencia confiable en los cálculos de diseño que se obtienen de multiplicar la resistencia ideal que sería pues mi FC por el FY, o sea, está en función de esto, del FY y de las dimensiones, ¿no? Y esto me da pues mi resistencia ideal o mi resistencia nominal, ¿no? Entonces, esta resistencia nominal que me da los cálculos, todo, pues lo tengo que multiplicar por un factor, pues, ¿no? Que es un factor de reducción, que me dice, pues, si yo lo he diseñado, por ejemplo, me va a resistir 100, ojo, tienes que multiplicarlo por cuál, dependiendo, pues, de la fuerza o del esfuerzo que va a soportar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar a flexión, ya es una viga que trabaja a flexión, no va a resistir 100, sino va a resistir el 90%.
que sería ¿cuánto? El 90. Entonces, esto va a ser lo que va a resistir. Si yo hice mis cálculos, todo, mi resistencia ideal o nominal, me dice va a resistir 100. Pero con mi factor de seguridad que prevé todas estas inexactitudes, me dice que voy a tener 90 y no va a ser 100. Y es pues como un factor de seguridad hacia nosotros, ¿no? Acá tenemos los factores, factor phi, flexión, tracción, cortante, torsión, cortante y torsión, ahora en columnas, en compresión, flexión, compresión, dependiendo pues de sus estribos, ¿no? Si son estribos o espirales tenemos diferentes. En conclusión, en tema de diseño por resistencia, acá lo que les decía, la resistencia que yo voy a dar a mi elemento estructural tiene que ser mayor o igual a los efectos de la carga, a lo que va a resistir, ¿no? Entonces tengo resistencia suministrada proporcionada que me da pues el FC, el FY del acero, las dimensiones por ahí, tiene que ser mayor a la resistencia requerida. ¿Bajo qué? Bajo las cargas, ¿no? Entonces tengo resistencia de diseño, tiene que ser mayor, igual, resistencia requerida o última también llamada. Tiene que ser resistencia de diseño, que sería mi resistencia nominal por el fino, que prevé pues todas las inexactitudes, todo. Entonces esta es la ecuación básica para el diseño, ¿no? Las recomendaciones después del diseño por servicio será necesario, acá ojo, yo hice mi diseño en función de esto, será necesario evaluar pues que los estados límites de servicio estén dentro de los límites aceptables, por ejemplo de flexiones, fisuraciones, recubrimiento, vibraciones, dependiendo, ¿no? Recomendaciones sobre ductilidad. Pues es importante asegurar que en el caso extremo de que una estructura se cargue a la falla, vamos a ver ahora, viene el tema de fallas, esta se comporta en forma dúctil. Esto significa asegurar que la estructura no falle de forma frágil, sin advertencia, sino que sea capaz de sufrir grandes deformaciones bajo cargas cercanas a las máximas, la cual advierte la falla y manteniendo la capacidad de transición de cargas se puede impedir pues, desplome totales y salvar vidas. Esto es muy importante, por ejemplo, en un evento sísmico, si la estructura está, pues, tiene utilidad, vamos a ver cómo esta se deforma y va a avisar, pues, ¿no? Y nos va a dar tiempo que en un evento sísmico, por ejemplo, acá en la zona, pues, sudamericana, son pues periodos largos de vibraciones, de terremotos. Entonces, la ductilidad va a ayudar de que nos avise y nos dé tiempo, por ejemplo, si estamos en cuarto piso, quinto o más, nos dé tiempo pues de salir de la edificación. Y ya pues si es un sismo fuerte, de hecho que va a colapsar, pero ya se salvó vidas bajo este tema de ductilidad y el tema de que falle dúctilmente, ¿no? Ya, ahora vamos a ver un poco cómo actúa, pues, ¿no? Una viga, ¿no? Una viga bajo flexión. Como ya les dije, está, pues, a momentos, una flexión, la flexión, pues, está sometida a momentos flexionantes, como vemos acá. Y esto genera, pues, tracciones y compresiones. Como les dije, hay un tema de un eje neutro que las dimensiones iniciales que tuvo sin fuerzas se mantienen también después de cargarlas los momentos flexionantes. Entonces, este eje neutro es muy importante. Divide la zona de compresión arriba y la zona de tracción, como vemos acá. Esta va a ser, se está cortando, esta zona como se está cortando es la zona A, compresión.
y la zona que se está alargando es la zona de tracción. Bloque de compresión, bloque de tracción. Acá vemos pues, cómo son los esfuerzos. Son lineales, ¿no? Lineales. Lo que les decía, los esfuerzos de flexión son producidos por un momento flector aplicado en su sección transversal del elemento. Lo que les decía, ¿no? Lo que también les hablaba del tema del diseño por resistencia última. El phi por... nosotros hemos puesto pues resistencia última, ¿no? Acá. Pero como vamos a trabajar con flexión, esta resistencia sabemos que en flexión es originada por un momento flector. Entonces vamos a hablar de un momento ideal o nominal. Entonces yo lo que voy a hacer pues mediante este estudio, que luego vamos a verlo, voy a obtener mi momento nominal. Pero esto lo tengo que multiplicar por el factor phi, que es el factor de reducción, ¿no? Y esto tiene que ser mayor o igual a lo que me solicite a mi momento último, que son pues efectos de la carga. Si estoy en resistencia última, tengo que amplificarlas, ¿no? Esto se va a aclarar pues en un ejemplo más detalladamente, todos estos puntos teóricos. Lo que les decía, ¿no? Las fallas, ¿no? Hay tres tipos de fallas, bueno, dos tipos de fallas sometidos a flexión. La de tracción o compresión, la falla balanceada, que es pues como el promedio de las dos, pues, que también lo vamos a ver. Falla de tracción, que es la falla dúctil, lo que les decía, muy importante para elementos sismoresistentes, y la falla de compresión, que es una falla frágil, que no debe de existir. Acá nos dice tracción. Dice que el acero fluye y el elemento exhibe una falla dúctil, secciones subreforzadas. El falla por compresión. El acero no tiene oportunidad de fluir y el concreto falla repentinamente. Una falla frágil, secciones sobreesforzadas. La balanceada pues se produce cuando el concreto alcanza la deformación unitaria de 0.003 simultáneamente al inicio de la fluencia del acero. Esto es, como sabemos que nosotros, la filosofía va, el sismoresistente dice que aceptemos daño, pero bajo una falla dúctil, más no frágil. Vamos a ver detalladamente. Falla dúctil, como vemos, o como nos decía acá, el acero fluye primero, o sea, que nos dice que esta sección, por ejemplo, tiene 3 fierros de 3/4, nos dice que este fierro, que el acero, es la que va a fallar primero. O sea, yo lo voy a cargar bastante hasta que falle. ¿Y cuál va a fallar primero, el concreto o el acero? Si estamos en falla dúctil, tiene que fallar el acero primero. Y por último tiene que fallar el concreto. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que si falla el concreto que está adentro, va a avisar. ¿Y cómo avisa? Mediante fisuras, ¿no? Fisuras, deformaciones excesivas, como vemos acá. Y no es que la estructura rápidamente, ¡pum!, se caiga. Entonces avisa, y esto en eventos sísmicos, como les dije, es muy importante, ¿no? Para salvar, pues, vidas, ¿no? La falla frágil, que no debemos hacer, pues, ¿no? Que nos dice que acá nos decía que el acero no tiene oportunidad de fluir y falla el concreto repentinamente. Entonces es lo contrario. Tengo concreto y el acero. ¿Cuál va a fallar primero según una falla frágil? El concreto.
y el acero no va a fallar jamás o después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, si mi bloque de concreto falla, como vemos acá, se ha caído pues trozos de concreto, ya pues yo ya no voy a tener mi sección que yo al inicio tenía, ¿no? Un peralte, una base y un peralte, ¿no? Ya, por ejemplo, toda esta parte se rompió, entonces ya voy a tener un peralte menor. Entonces esto pues va a hacer pues va a bajar pues mi momento de diseño, ¿no? Y se va a caer repentinamente, sin avisar, de explosionar. Miren acá cómo explosiona. Y esto de hecho que se cae, pues no, es un elemento nada más, pero acá mira cómo se cayó, ¿no? Acá. Y esto es, no debe de existir, ¿no? Acá todo un piso se cayó. No debe de existir, pues, para elementos sismoresistentes y más en zonas de alta sismicidad como el Perú, ¿no? La falla balanceada, pues es como les dije, es cuando el concreto pues alcanza una deformación de 0.003 y es cuando ya empiezan las fisuraciones, ¿no? Entonces, como les dije, tiene un bloque de compresión y un bloque de tracción. Entonces, acá muy claro se ve que va a haber un momento torsor, ¿no? Dos fuerzas, dos pares y hay una distancia acá, ¿no? Y esto es lo que me genera pues mi momento resistente, momento nominal, que más adelante vamos a ver. Muy importante es encontrar la falla balanceada pues para hallar nuestras cuantías máximas y nuestras cuantías mínimas. ¿Por qué? Porque mira, si vemos acá mi falla dúctil, yo con falla dúctil puedo llegar con tres fierros de 3/4. Si yo le sobreesfuerzo, tengo 4 fierros de 1 3/4, o sea, más fierro. Claro, me va a resistir más, ¿no? Pero tengo una falla frágil. Mientras que una balanceada me dice como que límite, ¿no? Límite más o menos, dependiendo, ¿no? De la norma, más adelante se va a detallar más. Entonces, no es de que yo le ponga mayor acero y me va a cargar más y me va a funcionar. Lo que esto se ha visto en la construcción informal, que le ponen bastante acero, pensando, no, me va a resistir, pero que estoy generando fallas frágiles, que no debe de existir, pues no. Si no hay un buen estudio, un buen diseño, puedo yo dar un mal funcionamiento a estas estructuras en eventos sísmicos. Entonces, muy importante la falla dúctil. Ya, ahora vamos a formular pues las ecuaciones de cómo la sección ya predimensionada que hemos realizado con el diagrama de momento flector, diseñar pues cuánto de acero voy a requerir, ¿no? Vamos a evaluar las ecuaciones, encontrar todo eso. Pero antes de eso tenemos que saber, muy importante, las hipótesis, ¿no? O sea, para que todo este diseño, flexión funcione, debe haber hipótesis básicas. Uno es el tema de que la sección permanece plana antes y después de la flexión. El tema del no alabeo, que nos dice que si yo no le aplico la fuerza, está así recta, esta sección está plana. Y si yo le aplico los momentos de flexión, también la sección está plana. Cualquiera, si yo le hago un corte acá, tiene que ser plana, 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 y no debe de haber pues alabeo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque me va a permitir, como es plana, luego le apliqué el momento
es plana, mi parte de la sección, la cara. Es muy importante porque me genera, pues, ¿no? Triángulos concurrentes, ¿no? Mismo ángulo, ¿no? Entonces, si yo tengo la deformación del concreto, tengo la deformación del acero, yo puedo hallar esta distancia, que es el eje neutro. Que les decía, el eje neutro es, pues, el eje donde no hay alargamiento ni compresión. Y este eje neutro, pues, divide en dos, el bloque de compresión y el bloque de tracción, que es muy importante reconocer, pues, para yo hacer una simplificación y decir que acá hay una fuerza de compresión, mientras que en este bloque de tracción hay una fuerza de tracción. Entonces tengo una fuerza de tracción, tengo una fuerza de compresión, tengo una distancia, y si tengo, pues, una fuerza opuesta y una distancia que me genera un momento flector, ¿no? Un momento flexionante, ¿no? Y este momento flexionante es, pues, mi momento nominal. Entonces, esto es lo que nosotros hallamos. Acá, por ejemplo, vamos a tener, pues, dependiendo de la cuantía, mi fuerza de tracción va a aumentar. Y dependiendo de las secciones, mi fuerza de compresión también va a aumentar. Y hallar, pues, mi momento nominal. Ahora, es muy importante conocer la curva de esfuerzo de formación para el acero y para el concreto, ¿no? Para saber, pues, por ejemplo, el concreto, cuándo fluye. Por ejemplo, fluye a los 4200, ¿no? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero, ¿cuánto es su deformación? 0.0021. Y acá en el concreto, cuando fluye, cuando empieza a rajarse, 0.003, ¿no? Entonces es muy importante conocer. Acá también viene el tema de los ensayos de laboratorio. Es muy importante. Ahora también se desprecia la resistencia a tracción del concreto. Como les dije, les hablé, ¿no? El concreto, pues, resiste bajas fuerzas de tracción, ¿no? Una mínima, que es más o menos, si no me equivoco, 0.15, ¿no? El 15% de la raíz cuadrada del FC, ¿no? Y esto, pues, es muy, muy pequeño, ¿no? Esa tracción, la compresión es un FC, ¿no? Es el 15% de la raíz cuadrada. Entonces, como es mínimo, mejor no lo toma en cuenta, lo desprecia. 5. Se conoce la distribución de esfuerzos en la zona de compresión del elemento. Como les dije, el eje neutro, muy importante, porque me va a dividir el bloque de compresión y atracción. El bloque de compresión va a tener, pues, ¿no?, un esfuerzo, una distribución de esfuerzo, que es parabólica. Como es parabólica, hay algunas simplificaciones que se va a hacer más adelante, ¿no? Es muy importante conocer estas hipótesis. Entonces, ya conociendo las hipótesis y conociendo este tema de variables, por ejemplo, de peralte efectivo. El peralte efectivo es de la fibra superior hasta el eje neutro de los aceros donde van a ir. Eso es mi peralte efectivo. Mi cuantía, porcentaje de acero, de refuerzo de acero, que es, pues, mi acero entre BD, ¿no? Mi cuantía. El ancho del bloque, el acero, cuánto es el área de este acero. El eje, la profundidad del eje, dónde está, pues, el eje neutro a partir de la fibra exterior. La profundidad del bloque equivalente. Entonces va a haber un bloque equivalente. Hasta acá, como les dije, el eje neutro divide en dos.
Hasta acá sería mi bloque de compresión. Pero yo voy a tener un bloque equivalente de compresión porque acá sabemos de que hay un esfuerzo parabólico. Entonces, para hallar esta área se puede hallar, sí, pero es muy engorroso. Entonces, yo tengo que hacer una forma equivalente, ¿no? De un rectángulo. Esta nueva bloque de concreto equivalente va a tener una profundidad menor. Ya no va a ser pues C, sino va a ser A. Y esto es lo que me indica A. Mientras yo tenía acá pues mi esfuerzo de FC, el máximo está acá en esta sección parabólica, en mi bloque equivalente ya no voy a tener el FC el 100%, sino voy a tener un 85%. Entonces es una equivalencia que en todos los diseños ha guardado muy bien y calza muy bien, son casi iguales. Entonces ya teniendo todo esto, nosotros podemos hacer pues nuestras ecuaciones. Como les dije, muy importante el eje neutro. Nos divide en dos. Tenemos los esfuerzos de compresión, los esfuerzos de atracción. Acá vemos nuestro esfuerzo parabólico. Tenemos nuestro bloque equivalente. Si yo tengo mi bloque equivalente, yo lo puedo hacer pues puntual, ¿no? Porque esto es distribuido. Entonces hallo la área. ¿Y cuánto sería? Si esto pues tiene un ancho, un peralte de A y un ancho de 0.85 FC, multiplico, ¿no? Y por 0.85 FC por A y B, que sería mi ancho, ¿no? Porque esto va a estar en todo esto, ¿no? Como vemos acá, ven nuestro bloque equivalente. Entonces ya yo tengo la fuerza de compresión que hay acá, ¿no? La fuerza de compresión equivalente que hay acá, ¿no? Y ahora en el acero, ¿cómo es el acero? Yo tengo pues el área de acero, tengo mi fuerza justo en el eje, va a actuar, ¿no? Tengo mi fuerza de tracción. Y esta fuerza de tracción tengo que, ¿cuánto va a valer? Pues no, va a ser el área por su esfuerzo de fluencia, ¿no? Sería 4200. Entonces tengo ya mi esfuerzo de tracción. Y como les dije, ¿no? Esto es un par, ¿no? Un par y esta distancia, ¿no? Entonces esto me genera un momento de fricción. ¿En qué sentido? En este sentido, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces yo puedo decir que C más la T por ¿cuánto? D menos A medios, ¿no? Si todo me valía D, esto me valía A, pero hasta acá es A medios, ¿no? Por eso pongo D. Esto sería la fuerza por el brazo de palanca. Y eso me da pues mi momento nominal, ¿no? Y acá vamos a ver lo que les dije, ¿no? Eh, el porcentaje de acero es, o sea, la cuantía es igual al área de acero entre las dimensiones B por su peralte efectivo. Por equilibrio, yo sé pues que la compresión y tracción deben de ser iguales, ¿no? Entonces tengo que la compresión, mi bloque equivalente va a ser 0.85 por FC por B y por A. Y esto debe ser igual a esto, porque son fuerzas opuestas, ¿no? Esto es de tracción y esto es de compresión. Pues para que haya equilibrio en esa zona, tienen que ser igual, ¿no?
Por eso yo estoy igualando. Entonces, despejando, tengo el valor de A. Entonces, con eso puedo hallar mi valor de A. Y el A es muy importante, ¿no? El A pues me da el bloque equivalente. ¿Cuánto va a ser el bloque equivalente? Yo, mira, por ejemplo, de dato tengo el área de acero. Por ejemplo, si estoy diseñando, tengo que tantear cuánto va a ser mi acero, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner 4 centímetros cuadrados. Esto es dato. Esto también va a ser dato. 0.85 es pues un número. FC también es dato. B es dato. Entonces, todo esto es dato y me va a dar pues el bloque equivalente. Entonces, con el bloque equivalente yo voy a poder hallar mi momento nominal. Entonces vemos acá, ya reemplazando que el área del acero pues es igual a la cuantía por la base por el peralte efectivo. Reemplazo acá y tengo pues mi primera ecuación que sería que A en función de mi cuantía, ¿no? Por el peralte por FY va a ser igual entre 0.85 por FC. Y de acá pues saco que mi índice de refuerzo W, que este W es muy importante para hallar pues en función de mi momento último, mi momento que voy a requerir. Entonces voy a hacer pues un artificio. Voy a llamar que este W, que sería el índice de refuerzo, sea la cuantía por FY por FC. Entonces, ¿qué me va a quedar? Reemplazando en 1, A igual a índice de refuerzo que es W, que es lo que me está sobrando, la D por D entre 0.85. 0.85 es también llamado B1, que es para menores a FC de 280, que tenemos que para mayores va disminuyendo pues poco a poco. Eso ya luego se va a ver en una tabla. Entonces, esto es importante. Hasta acá hemos hecho el artificio. Y esto es muy importante. Lo que les decía, ¿no? Nuestro fuerza de concreto, de compresión y de tracción. Esto debe ser igual. Acá ya lo hemos igualado. Entonces, siguiendo esto y ya teniendo nuestro F, fuerza de compresión, nuestra fuerza de tracción y teniendo este tema de la distancia entre las fuerzas para que genere mi momento flector. Como les dije, es D, hasta acá es D, ¿no? El peralte efectivo. Acá sería A medios. Y resto, ¿no? Esto menos esto me da esto. Por eso tengo acá mi distancia de fuerzas, que es D menos A entre 2. Entonces tengo fuerza de compresión, que es esta, 0.85 FC por B por A, mi fuerza de tracción, que está en función del acero que le he puesto, ¿no? El área de acero por FY. Tengo el D, tengo el A diré, y tengo mi cuantía. Entonces, ya yo puedo hallar mi momento flector, ¿no? Mi momento flector, ¿no? Tengo la distancia, ¿sí? ¿Cuánto vale? D menos A entre 2. Tengo el valor de A, tengo el valor de A. Tengo el área de acero, tengo el área de acero. Todo lo tengo, entonces reemplazo nada más. Como les dije, el momento nominal o flector es la fuerza de compresión por la distancia, ¿no? GD, ¿no? Y reemplazo y tengo esta ecuación 2. También la fuerza de tracción por la distancia. Tengo 3. Entonces, reemplazando en 2 el valor de A y el valor de AC, que sería el área de acero, tengo mi momento nominal. Entonces, miren, tengo todo esto.
Mi momento nominal para una sección que yo le dé las características de ancho de un peralte, en este caso sería al cuadrado por el índice de refuerzo por FC por 1 entre 0.59 por mi índice de refuerzo. Ahora yo le tengo que, como este es mi ideal, tengo que multiplicar pues por el factor de reducción, que en flexión es 0.85, el famoso phi que les hablé. Entonces esto pues lo convierte en mi momento último. Mi momento último va a ser igual a phi por B por D al cuadrado por el índice de refuerzo por FC por 1 entre 0.59 por índice de refuerzo. Ahora acá el tema es encontrar el índice de refuerzo, que el índice de refuerzo vemos acá, que es la cuantía de acero entre la relación de FC, no por la relación de FC por FY entre FC. Entonces tengo esto, si yo paso el W, lo dejo solito, tengo todo esto. Esta ecuación es muy importante, pues, ¿no? Para yo hallar mi índice o mi cuantía de refuerzo. Porque si yo tengo este índice, ya yo puedo hallar mi cuantía. ¿Por qué? Porque W es igual a la cuantía FY conozco, ¿no? Y FC también conozco. Entonces, mi momento último, que es pues por cargas de gravedad, que mi diagrama flector me sale pues 15 toneladas por metro, reemplazo acá. Yo en mi predimensionamiento ya le di las características, las dimensiones. Tengo B, tengo D. Esto ya lo tengo por cargas. Tengo el FC, ¿no? Es 210 o dependiendo, 280. Tengo el phi, ¿no? Phi vale 0.9. Este es 1.79, es 0.71 y ya no hay otra variable. Entonces, resolviendo todo esto, voy a tener un W. Y si tengo el W, ya tengo la famosa cuantía. La famosa cuantía. Entonces, muy importante, miren, yo ya predimensioné, al predimensionar tengo todo esto, lo de abajo, y al hacer mi análisis por cargas de gravedad, hallar los esfuerzos, los momentos, ya yo puedo saber cuánto de cuantía, y esta cuantía pues se relaciona con el área de acero. ¿Cuánto de acero voy a requerir? Por ejemplo, me sale 5 centímetros cuadrados. Entonces ya sé cuántos fierros le voy a poner. Por ejemplo, una pulgada de 2.54. Entonces le voy a poner 2 fierros de 1 pulgada. Y ya sé dónde lo voy a colocar, que va a ser abajo o arriba, dependiendo de mi diagrama, ¿no? Entonces, esta ecuación es la ecuación básica de diseño. Esto lo puedo poner en un Excel y me sale. Como ya hemos hecho todas las ecuaciones, ya sabemos de dónde sale pues, la fuerza de compresión, la fuerza de tracción, el bloque equivalente, el bloque de compresión, el bloque de tracción, la distancia. Podemos hacer lo mismo para determinar el límite balanceado. Como les dije, el límite balanceado nos permite hallar el máximo y el mínimo. O sea, con esto nosotros podemos jugar y nos puede salir cualquier acero, dependiendo del momento último, ¿no? Puede salir un acero poquito, un mínimo, nos puede salir un montón, ¿no? De acero. Pero siempre el reglamento pues se encarga de darnos límites, ¿no? Un máximo y un mínimo. Y eso lo hace mediante límite balanceado. Ya sabemos que hay una falla frágil
una falla dúctil, que es muy bueno, y una falla balanceada, que es el intermedio. Entonces, con el límite balanceado o con la falla balanceada vamos a determinar esto. Y esto nos va a ayudar ¿para qué? Para hallar pues nuestra cuantía balanceada. Esta cuantía balanceada hallar pues nuestro refuerzo máximo y mínimo. Lo mismo, pero acá ya trabajamos de que cuando es balanceada, quiere decir de que ya hay un agrietamiento. Entonces, si hay un agrietamiento, en concreto, nuestro esfuerzo de compresión es pues 0.003, nuestra deformación unitaria. Y para ella es igual también, 0.00021, si no me equivoco. Entonces ya teniendo estos datos, ya yo puedo hacer pues y tener una cuantía balanceada. Hago lo mismo, lo que hemos hecho, hemos hallado acá y ubicamos nuestro eje neutro. Por semejanza de triángulos hallamos nuestro CB, que sería nuestro peralte del concreto comprimido o del bloque comprimido. Reemplazamos todo y lo importante acá para no hacer larga, porque es lo mismo que hemos analizado para lo anterior, tenemos de que nuestra cuantía balanceada es 0.000119 por FY por B1. FC pues va a depender, ¿no? Y esto es datos, y yo voy a utilizar 210, 280. B1 es pues 0.85 y es para menores de 85, para menores de 280, ¿no? Más adelante les voy a enseñar una tabla donde está todo esto especificado. Entonces, yo ya puedo saber pues cuánto es mi cuantía balanceada para un FC. Entonces yo voy a tener acá FC y mi cuantía balanceada. Si estoy hablando de un 210, va a haber una cuantía balanceada. Si estoy hablando de un 280, también. Estoy hablando de 350, también va a haber una cuantía balanceada. Y como les dije, esto pues nos permite pues tener unos máximos y mínimos. Por ejemplo, el máximo, la norma nos dice que la cuantía máxima sea menor o igual al 75% de la cuantía balanceada. Entonces, si yo tengo que poner una cuantía máxima para una sección, yo le puedo poner un montón, pero la norma me dice para que funcione dúctilmente, porque queremos la falla dúctil, que es muy importante, eh, trabajar con el 75% de la cuantía balanceada. Ese sería nuestro límite, ¿no? Ahora, para refuerzos mínimos, también nos dice de que va a ser para una sección rectangular de T en el tema de compresión, nuestro acero mínimo va a ser 0.75 por FC entre FY por BD y ya tenemos nuestra cuantía mínima, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un momento último y mi cuantía última, bueno, mi momento último, y mi área de acero, mi área de acero, como mi momento último es muy pequeño, me sale mi área de acero pequeñita. Me sale, por ejemplo, 0.002 centímetros cuadrados, muy chiquita. Entonces, acá un alambre me resiste un momento flexionante, pero la norma me dice no, no le pongas esto, ponga este mínimo. Entonces, yo voy a trabajar con este mínimo. Ya habiendo visto toda la teoría, ya sabemos hallar pues nuestro
esta ecuación muy importante para hallar la cuantía para elementos rectangulares. Ya nosotros podemos calcular en un ejemplo. Y lo que se viene para el siguiente video, que hasta acá ya acabamos, es la teoría cargada. Lo que se va a hacer es diseñar esto. Por ejemplo, tenemos como ejemplo diseñar la viga en volado. Esta es nuestra viga en volado. Tenemos una planta pequeña que está pues con un muro de albañilería o de concreto, una placa. Acá también tenemos. Y nos pide pues diseñar esta viga en volado. Es muy importante la idealización. Si es embolado y esto está soportado por una placa o un muro, yo puedo ponerlo de que va a ser empotrado, ¿no? Este es mi volado. Tengo las dimensiones de las áreas, tengo que predimensionar, sacar pues cuántas dimensiones, cuál va a ser su dimensión de este volado. Puedo poner las cargas, cuál va a ser la carga que soporte. Acá también podemos poner cómo va a ir el tema de las viguetas, ¿no? Puede ser así en este sentido. Vamos a ver qué cargas va a soportar. Pues si tengo las cargas, tengo las dimensiones, yo puedo hallar pues mi momento vector, ¿no? ¿Cómo es embolado? Va a ser así, ¿no? Va a ser así, ¿no? Acabo ya tener un momento último, ¿no? Cargas amplificadas. Si tengo mi momento último, tengo las características, tengo el FC, el FY, puedo hallar fácilmente el índice de refuerzo y este índice de refuerzo es esa fórmula grande que tiene raíz por acá, que en Excel fácilmente podemos hallarlo. Y esto pues es igual a la cuantía por el FY por el FC, ¿no? Y tenemos esto como dato. Acá ya pues podemos hallar nuestro área de acero y colocar, pues, ¿no? ¿Y dónde va a ir? Va a ir pues arriba, ¿no? Entonces todo esto vamos a ver en la siguiente clase. Pues chicos, gracias por ver pues este video. La siguiente clase vamos a hacer este ejemplo y otro ejemplo más y ver pues temas de corte, detallado, del diseño, todo ello, ¿no? Lo que viene para el siguiente capítulo. Muchas gracias.